Brenda es una joven de 20 años que se ha convertido en una importante modelo internacional. Nacida en un pueblo pequeño, siempre ha llamado la atención por su belleza única, con grandes ojos expresivos que hipnotizan a quienes la miran. Brenda proviene de una familia sencilla y tiene una hermana, Gabriela, 4 años mayor. La relación entre las dos era complicada, ya que todos los que visitaban a la familia comentaban sobre la belleza de Brenda. A pesar de que Gabriela también era bonita, era inevitable que la mayoría de los elogios fueran para la menor. Con el tiempo, Gabriela decidió dedicarse más a sus estudios para destacar. Su afinidad con las matemáticas le valió elogios de familiares y amigos, aunque seguía a la sombra de su hermana. Sin embargo, todo cambió cuando Gabriela tenía 16 años y Brenda 12. Las dos chicas estaban en un centro comercial cuando un hombre las abordó. Era Álvaro, un cazatalentos, quien le dijo a Carla y Francisco, los padres de Brenda, que su hija tenía un rostro único y perfecto para la publicidad y las pasarelas internacionales. Al principio, los padres se mostraron escépticos, pero aceptaron la invitación de Álvaro para ir a la capital y conocer la agencia. Una vez allí, se dieron cuenta de que se trataba de una propuesta seria que podría cambiar la vida de Brenda y de toda la familia. Carla y Francisco firmaron un contrato de 1 año con la agencia, que sería un periodo de prueba. Brenda se mudó a la capital con su madre para comenzar su carrera como modelo, ya que, al ser menor de edad, necesitaba la compañía de un adulto. Francisco no podía dejar el pueblo porque tenía un taller mecánico que sostenía a la familia, así que Carla acompañó a su hija. Desde los primeros meses, Brenda tuvo un excelente desempeño y Álvaro le propuso extender el contrato y llevarla al extranjero. Con sus enormes y expresivos ojos, ella se convertiría rápidamente en un éxito. Gabriela no veía a su madre desde hacía casi 1 año y la extrañaba mucho, especialmente cuando se enteró de que estaba lista para viajar con Brenda a Tokio, Japón. Durante todo ese tiempo, Gabriela secretamente deseaba que la carrera de modelo de su hermana fracasara. En la escuela, todos la llamaban la hermana fea de la chica del comercial de chocolate que Brenda había hecho para una gran marca. Aunque detestaba ver a su hermana en ese anuncio, Gabriela comenzó a comer descontroladamente ese chocolate. Sin embargo, eso no era lo que más le molestaba sobre la carrera de modelo de Brenda. Con Carla viviendo en otra ciudad, Gabriela se sentía abandonada. Su padre trabajaba duro, pero no podía llenar el vacío que dejó su esposa. A pesar de que Brenda enviaba dinero, Francisco estaba cada vez más involucrado con otra mujer y llegaba a casa más tarde, a menudo con un aspecto que insinuaba que había estado bebiendo. Gabriela comenzó a sospechar que su padre tenía una amante. A los 17 años, Gabriela ya pesaba 20 kilogramos por encima de lo considerado ideal y sufría bullying en la escuela por su apariencia, además de ser constantemente comparada con su hermana modelo. Francisco se sumergía más en su relación extramarital para olvidar la ausencia de Carla y la humillación de ser sostenido, en parte, por su hija menor. Aunque no lo decía, se sentía menospreciado por la situación y escondía de su esposa y de Gabriela los problemas que esta última enfrentaba en la escuela. Gabriela se hundía cada vez más en la depresión y comía más para intentar olvidar su dolor. Brenda, en su mayor esfuerzo, no podía imaginar cómo se sentía su hermana. La familia era muy sencilla y la comunicación se limitaba a cartas. Brenda y su madre pasaron 3 años en Japón con poca comunicación con su familia. En su cumpleaños número 16, Brenda fue informada de que sería transferida a Nueva York, y Carla la acompañaría, ya que aún no había cumplido la mayoría de edad. La adaptación a Japón fue difícil, pues era una cultura totalmente diferente. Brenda se sintió aliviada con la perspectiva de un cambio. Madre e hija lograron, con dificultad, hacer una llamada a casa. Cuando Francisco respondió, no podía creer que escuchaba nuevamente la voz de su esposa e hija. Ellas contaron sobre la transferencia a Nueva York y que la comunicación sería más fácil. Al preguntar por Gabriela, supieron que ella, con 20 años, estaba trabajando como cajera en un pequeño supermercado local. Brenda se sintió un poco sorprendida, pues pensaba que su esfuerzo como modelo ayudaría a su hermana a tener mejores oportunidades. El hecho de que se comunicaran casi únicamente por cartas impedía que ambas partes conocieran los problemas del otro. Francisco y Gabriela no sabían del sufrimiento de Brenda y Carla para adaptarse a Japón. Por su parte, Brenda y Carla ignoraban que su padre intentaba incentivar a Gabriela a estudiar, aunque siempre recibía respuestas negativas. Francisco pasaba cada vez más tiempo con su amante,
sintiéndose mal por no cuidar a Gabriela y por traicionar a su esposa. Esa relación se convirtió en un refugio para su soledad. Gabriela parecía querer hacer su vida lo más miserable posible, tal vez como una forma de expresar la frustración por estar lejos de su madre y convivir con la sombra de una hermana modelo internacional. Mientras Brenda avanzaba en su carrera y empezaba a aparecer en revistas y anuncios, cada vez que Gabriela veía los ojos de su hermana en una publicidad, sentía como si la apuñalaran en el pecho. Francisco no sabía si eso era simplemente envidia o el dolor de la falta que sentía su hija mayor por su madre. Lo cierto es que Gabriela parecía estar en una espiral de comportamientos peligrosos, como si quisiera llamar la atención. Hace unos meses, Gabriela comenzó a salir con Juan, un joven problemático del vecindario. Él había sido acusado de violencia contra 2 exnovias y también de estar involucrado en robos. Para Francisco, no tenía sentido que Gabriela, una chica inteligente, se involucrara con alguien así. Tenía la esperanza de que solo fuera una fase y tampoco se sentía cómodo criticando a su hija, ya que él mismo estaba engañando a Carla. Gabriela le había dejado claro que sabía sobre el amante y llegó a decirle a su padre que si él no le decía nada a Carla sobre su relación con Juan, ella tampoco hablaría sobre el caso. Francisco se dio cuenta de lo mal que estaba actuando y decidió terminar su relación con la amante, pero no podía deshacer lo que ya había hecho. Pensó que Gabriela terminaría con Juan después de una pelea que tuvieron. Sin embargo, cualquier esperanza se desvaneció cuando su hija le informó que estaba embarazada. Francisco le dijo a Gabriela que no necesitaba quedarse con Juan y que la ayudaría a criar al niño. Ella le preguntó si el hijo sería mantenido con el dinero de Brenda, algo que jamás aceptaría. Pasaron algunos meses y Gabriela simplemente salió de casa diciendo que iba a la tienda de la esquina y nunca volvió. Francisco sabía que ya no podía esconderle la verdad a su esposa ni a su otra hija. Cada semana hablaban por teléfono durante media hora. En la siguiente llamada, le contó que el comportamiento de Gabriela había empeorado mucho y finalmente le habló sobre el novio, el embarazo y su desaparición. El shock fue tan grande que Carla se sintió mal al otro lado de la línea. Faltaban pocos meses para que Brenda cumpliera 18 años. Esta fue una etapa difícil para Brenda, pues deseaba hacer algo para cambiar el futuro de su hermana. Era evidente que su madre volvería a casa para intentar ayudar con la situación de Gabriela. Brenda sentía que, de alguna manera, todo era culpa suya por haberse convertido en modelo y haber alejado a su madre. Mientras pensaba en abandonar su carrera para regresar a casa, también recordaba que sus ingresos como modelo estaban aumentando considerablemente. Con ese dinero, podría proporcionar una jubilación cómoda para sus padres. Además, Álvaro, su agente, le recordaba que la carrera de modelo es corta. Tan pronto como Brenda pasara los 20 años, tendría menos trabajos. Era muy difícil que una modelo se mantuviera relevante después de cierta edad. En esta lucha entre el deseo de volver a ayudar a su hermana y aprovechar al máximo para ganar dinero, Brenda optó por la segunda opción. Al cumplir 18 años, vio a su madre partir de regreso a casa, aunque sabía que era lo más justo, se sintió desamparada. A veces se preguntaba por qué Gabriela no podía simplemente aceptar el dinero que le enviaba para estudiar en una buena universidad. Había cierta amargura en esos pensamientos, pero Brenda sabía que, sin embargo, intentaba mantenerse firme en su carrera de modelo, que se volvía cada vez más prometedora. Su rostro aparecía en campañas más grandes, y por primera vez, iba a estar en la portada de una de las revistas de moda más importantes del mundo. Después de aparecer en la portada de esa revista, Brenda comenzó a recibir un pago más alto por desfiles y se volvió más solicitada. Viajar de un lugar a otro se convirtió en algo rutinario en su vida como modelo. Sin su madre, tuvo más libertad para interactuar con otras modelos y dedicar más tiempo a actividades personales. Poco a poco, Brenda se convirtió en una mujer sofisticada y acostumbrada a lo mejor, pero sin perder su esencia. Se sentía orgullosa de poder ofrecer una vida más cómoda a sus padres gracias a su éxito. Brenda, con su caché, compró una casa más grande y mejor para ellos en la misma ciudad. La pareja no quiso mudarse porque tenía la esperanza de que algún día Gabriela regresaría y necesitaban estar esperando por ella. Brenda siempre preguntaba sobre su hermana y su sobrino, pero sus padres no tenían noticias de Gabriela. Cuanto más pasaba el tiempo, menos creían que la encontrarían, pero mantenían las puertas abiertas. Una vez, un amigo de la familia comentó que vio a Juan en el vecindario, pero él estaba solo, no había señales de Gabriela. Francisco empezó a caminar por el barrio todo el día para intentar encontrar a Juan.
Un día lo encontró y escuchó del chico que él y Gabriela estuvieron juntos por pocos meses y que la chica simplemente se fue sin decir a dónde iba. El padre no creía en esa versión, pero no tenía ninguna prueba para acusar al exnovio de haber hecho algo en contra de su hija. Si lo que el exnovio decía era verdad, entonces Gabriela podría no estar más en la ciudad. Si se había ido, podría haber partido muy lejos. El padre se entristeció al pensar que su hija no lo buscó cuando necesitó ayuda. Tal vez Gabriela temía ser juzgada por sus acciones. Sin embargo, Francisco sabía en su corazón que jamás le daría la espalda, pero también existía la posibilidad de que Gabriela estuviera muy decepcionada con él, ya que había traicionado a Carla todos esos años. La culpa comenzó a consumir los pensamientos de Francisco día y noche. Aquellos años de separación familiar fueron muy difíciles para toda la familia. Todos habían sufrido y encontrado alguna forma de aliviar ese sentimiento. Pasó un año más y Brenda ahora tenía 20 años y estaba en la cúspide de su carrera como modelo internacional. Fue invitada al mayor desfile nacional. Curiosamente, sería la primera vez que participaría en un gran evento en su país de origen. Antes de su viaje a Japón, había hecho pequeños desfiles de poco prestigio en la capital, pero ahora era la invitada de honor de la principal semana de moda nacional, pudiendo negociar con más libertad su agenda de trabajo. Brenda logró llegar al país unos días antes del desfile. Así que su primera parada fue en la casa de sus padres en el interior. Tenía una vaga esperanza de encontrar a su hermana. Esto no tenía mucho sentido, ya que los padres que vivían en la ciudad nunca se habían encontrado con Gabriela. Sin embargo, por algún motivo, Brenda sentía que esta podría ser su oportunidad de encontrar a su hermana. Logró 3 días con su familia, pero esa tarea resultó ser mucho más difícil de lo que había imaginado. Todo el mundo en la ciudad conocía su rostro de las fotos en revistas y reportajes en la televisión. Todos querían detenerla para tomar una foto, conversar o pedir un autógrafo. Para Brenda, era extraño que las personas la admiraran solo por caminar en pasarelas con ropa bonita. No había pensado en lo que eso realmente significaba. Al final, comprendió que las personas la admiraban solo porque era famosa. Eso no la hacía especial, solo una persona que tenía su rostro en algunas revistas. Mientras reflexionaba sobre esto, después de escapar de la multitud que se había formado a su alrededor, Brenda pensó que su hermana tal vez la odiara. Este pensamiento surgió de la percepción de que ella era querida y que las personas querían estar cerca de ella simplemente porque era bonita. Brenda se dio cuenta de que nunca tuvo que esforzarse realmente por conseguir nada, solo tenía que lanzar esa mirada cautivadora para obtener todo lo que quería. En cambio, Gabriela siempre se esforzó tanto por ser mínimamente reconocida. Estudió arduamente y sacó excelentes notas. Tenía gran facilidad con los cálculos y eso no era reconocido como debería. ¿Por qué ser bonita valía más que ser inteligente? Esa era una pregunta para la cual Brenda no tenía respuesta. Un poco frustrada por no haber podido ni siquiera buscar a su hermana en la ciudad, Brenda se preparó para dirigirse al gran desfile en el que participaría. Un coche vino a buscarla para llevarla a la capital. Las condiciones de la carretera no eran las mejores. Había un aeropuerto en la pequeña ciudad. Juan, el conductor, explicó que las condiciones de la carretera no eran buenas. Hacía tiempo que Brenda no enfrentaba una carretera llena de baches para llegar a algún lugar, pero lo que realmente importaba era llegar a su compromiso. Fueron 4 horas en las que se permitió pensar un poco más sobre cómo su vida cambió simplemente porque era bonita. Brenda conoció varios países, aprendió diferentes idiomas y estuvo cerca de personas ricas e importantes. Con el dinero que ganó y seguía ganando con ese trabajo, pudo ayudar a sus padres a cambiar de vida. Mientras tanto, su hermana Gabriela estaba por ahí con un niño. ¿Qué le habría pasado a la vida de su hermana? ¿Cómo estaría su sobrino o sobrina? Mientras se hacía estas preguntas, Juan, el conductor, paró frente a un hermoso hotel de la capital. Brenda pasaría la noche allí y al día siguiente él volvería a buscarla para el desfile. El hombre comentó que estaba feliz con ese trabajo, ya que hacía unos meses que intentaba conseguir un puesto en una empresa y no lograba nada. Dijo que Brenda podría estar segura de que haría su mejor esfuerzo para que ella llegara puntualmente al lugar del desfile. Al día siguiente, Brenda fue a la recepción del hotel y pronto se instaló en su hermoso cuarto. Hacía mucho tiempo que no se sentía nerviosa por un desfile, sin embargo, para estaba un poco tensa. Sería la primera vez que participaría en la semana de moda de su país y desfilaría para una de las principales marcas locales. Aunque sabía que necesitaba dormir, tuvo mucha dificultad para conciliar el sueño esa noche.
Sus pensamientos se mezclaban, había tensión por el desfile y tristeza por sentir que había destruido el futuro de Gabriela simplemente por ser bonita. Finalmente, Brenda se durmió pensando que lo que más deseaba era una oportunidad para salvar a su hermana de una vida de tristeza y dificultades. Nada la haría más feliz que ver a Gabriela y saber que estaba bien. Al día siguiente, Brenda terminó durmiendo un poco más de lo que debía debido al insomnio de la noche anterior. Esto hizo que su cronograma se retrasara un poco. Juan ya la estaba esperando desde hacía media hora, cuando finalmente Brenda subió al coche. El hombre explicó que ese retraso los dejó con el tiempo justo para llegar al lugar del desfile. Juan parecía un poco nervioso. Estaba en periodo de prueba en la empresa de conductores particulares y si no llegaban a tiempo, eso podría costarle su empleo. No podría hacer ninguna parada, o Brenda se retrasaría. En ese momento, a ella le pareció gracioso que dijera eso, porque ¿por qué iba a querer hacer paradas en el camino? Brenda recordaba poco de aquella gran ciudad. Cuando Juan se detenía en un semáforo, ella aprovechaba para observar lo que había cambiado. Al principio de su carrera, vivió casi un año en esa ciudad y parecía que nada era como antes. Una gran tristeza la invadió al darse cuenta de que la ciudad se había vuelto más gris y había más personas viviendo en las calles. Tuvo un choque de realidad al observar a tantas personas viviendo bajo los viaductos y teniendo solo un cartón viejo y húmedo como cama. Era realmente triste cómo la vida puede ser tan desigual. Algunas personas tienen tanto solo por ser bonitas, mientras que otras sobreviven de la caridad ajena sin oportunidades. El propio conductor que la llevaba tenía miedo de perder ese empleo porque sabía que sería difícil encontrar otro. De repente, comenzó a llover y Juan se quejó de que eso retrasaría aún más su llegada. Ya era hora de que Brenda estuviera en el lugar del desfile. Sentía que el conductor estaba un poco molesto con ella por el retraso. El atraso hizo que Brenda se sintiera aún peor. Estaba interfiriendo en el trabajo de Joao. Sin embargo, todos esos pensamientos se desvanecieron cuando algo afuera llamó su atención. Había una mujer con un bebé bajo la lluvia y otra niña un poco mayor tratando de esconderse bajo su falda raída. Inicialmente, la escena llamó la atención de Brenda por la tristeza de ver a una mujer y dos niños en esa situación degradante. Pero a medida que miró con más atención, llegó a una conclusión impactante. Esa mujer con los dos niños era Gabriela, su hermana, desaparecida durante tantos años. Sin pensarlo, Brenda llevó la mano al picaporte y trató de abrir la puerta. Joao miró hacia atrás, sorprendido. No entendía por qué esa modelo internacional quería bajarse del coche en medio de ese viaducto lleno de gente. El conductor observó que el tráfico había comenzado a moverse de nuevo y le dijo a Brenda que se tranquilizara, que pronto estarían en el lugar del desfile. Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas y le pidió que desbloqueara la puerta. Sin entender nada, él dijo que no podía hacer eso. Joao mencionó que no tenía idea de lo que pasaba por su cabeza, pero que no era seguro bajarse allí y que no tenía tiempo para hacer paradas. Desesperada, Brenda miró el panel del coche e identificó el botón que desbloqueaba la puerta. En un movimiento rápido, desbloqueó la puerta y salió. Joao se desesperó al ver a esa modelo internacional corriendo bajo la lluvia en medio de un viaducto lleno de gente. Pensando rápido, maniobró el coche y estacionó como pudo. Mientras tanto, Brenda corría hacia su hermana. Podía sentir las miradas de aquellas personas que parecían estar deshumanizadas por el contexto en el que vivían. Gabriela estaba distraída con el bebé que lloraba de hambre en sus brazos y solo vio a Brenda cuando su hermana estaba a 2 pasos de distancia. La hermana parecía en shock, asustada ante la aproximación de aquella hermosa joven vestida elegantemente, y se escondió bajo la falda de su madre. Gabriela parecía aturdida, era como un sueño frente a sus ojos, tanto por su belleza magnética como por el hecho de que no se habían visto en tantos años. Gabriela dio algunos pasos hacia atrás, pero Brenda la alcanzó y la abrazó con todas sus fuerzas. Ese abrazo era un intento de no dejar escapar a Gabriela una vez más. Al principio, Gabriela resistió, pero después de un minuto sintió como si algo dentro de ella se derritiera. Era como si todo el odio que había sentido hacia su hermana, su padre y su madre se disolviera. La escena era realmente conmovedora, pero Joao se acercó para decirle a Brenda que tenía que ir al desfile. Al escuchar esas palabras, Brenda no sabía qué hacer. No podía dejar a su hermana y a sus 2 sobrinos en esa situación ni un minuto más. Muy emocionada, Brenda le dijo a Joao que esa era su hermana, a quien amaba más que a nada en el mundo y que había estado desaparecida durante años. No necesitó decir más.
Joao le dijo que Gabriela y los sobrinos de Brenda podían entrar en el coche y que la llevaría al desfile. Mientras tanto, sus familiares se quedarían en la casa de Joao. Él garantizaba que todos serían muy bien tratados por su esposa, así Brenda cumpliría con su compromiso, su hermana estaría bien y él no perdería su empleo. Gabriela decidió no poner obstáculos. Ya había causado suficiente sufrimiento a la familia por ser obstinada y guardar tantas rencores. Con el tiempo, había comprendido que Brenda había aceptado ese trabajo también por ella, para darle oportunidades de estudiar. Mientras todo esto sucedía en la capital, Francisco y Carla veían la cobertura del desfile por televisión. Hacía mucho tiempo que Francisco quería hablar con su esposa sobre lo que había hecho mientras estuvo fuera. No había tenido el valor durante todo ese tiempo, pero sentía que necesitaba hacerlo por el bien de la familia. Así que, antes de que comenzaran los desfiles, le pidió a Carla que hablara. Comenzó diciendo que la amaba y que siempre la había amado, pero que había actuado mal con ella y con las. Francisco comenzó diciendo que amaba y que siempre amó, pero que había actuado mal con ella y con sus hijas. Carla, una mujer muy práctica, ya sospechaba que durante todos esos años su marido no había sido fiel. Sin embargo, lo que ella no sabía era que este comportamiento fue uno de los motivos de fricción entre él y Gabriela. Cuando se dio cuenta de que, en parte, el comportamiento de Francisco contribuyó al distanciamiento de Gabriela, fue difícil para Carla no sentirse herida. Ella le dijo a su marido que imaginaba traiciones puntuales, pero no que él hubiera mantenido una relación seria, en algunos términos, con otra mujer, lo que resultaba inaceptable para ella. Carla pidió un tiempo para pensar en todo esto, esperando que esa reflexión pudiera ayudar a dilapidar la tensión familiar. Desafortunadamente, eso no era todo lo que Francisco necesitaba confesar a su esposa. Años atrás, cuando decidió hablar con su amante para decirle que iba a dejarla, descubrió que ella estaba embarazada. Así, durante todo ese tiempo, había mantenido en secreto a un hijo, además de Brenda y Gabriela. Esa revelación dejó a Carla en estado de shock. Si ya estaba profundamente herida por saber que su marido había contribuido al distanciamiento de Gabriela, imaginar ahora que él había admitido tener otro hijo y haberlo escondido por tanto tiempo era casi insoportable. Toda esa historia era extremadamente difícil de perdonar, y en ese momento, Carla le dijo a Francisco que debía ver el desfile en otro lugar mientras ella pensaba en lo que iba a hacer. Era muy probable que su matrimonio estuviera llegando a su fin en ese preciso instante. Francisco se dirigió a la oficina mecánica donde seguiría el desfile de su hija. Desde allí, llamó a Gustavo y le dijo que finalmente había contado a su esposa sobre su existencia. El hijo ilegítimo sufría mucho por vivir en la sombra, escondido por su propio padre. El siguiente paso sería revelar eso a Brenda y quién sabe, tal vez un día a Gabriela. Brenda llegó con 10 minutos de retraso y dejó claro que la culpa era completamente suya. Se sintió aliviada al saber que Joao había sido un excelente conductor y que su retraso no afectaría su trabajo. El desfile fue un gran éxito. Brenda brilló como nunca en la pasarela. Ella creía que esto se debía, en gran parte, a haber encontrado finalmente a su hermana. Después de cumplir con todos sus compromisos profesionales, Brenda se subió al coche de Joao y se dirigieron a su casa. Allí, la emoción de haber reconectado con Gabriela la llenó de esperanza. Mientras tanto, en la oficina mecánica, Francisco observaba el desfile con una mezcla de orgullo y tristeza. Sabía que debía enfrentar las consecuencias de sus acciones y que el camino hacia la reconciliación con su familia sería largo y complicado. La vida se había vuelto más compleja, pero también había una chispa de esperanza, especialmente por el amor que aún sentía por sus hijas. La esposa de Joao había prestado ropa limpia para la hermana de la modelo, lo que permitió que Brenda pudiera ver a Gabriela mejor. Además, tanto Gabriela como sus 2 hijos, una niña y un niño pequeño, se habían bañado, lo que les daba un aire de calma en un ambiente seguro. La hija de Gabriela tenía alrededor de 4 años y el bebé, unos pocos meses. Brenda observó que la casa de Joao era bastante sencilla, y comprendió por qué él y su esposa habían estado tan desesperados por mantener su empleo. En ese momento, todo lo que Brenda más deseaba era poder conversar con su hermana y resolver las diferencias del pasado. Las 2 hermanas se sentaron en una mesa en el pequeño jardín de la casa de Joao y comenzaron a hablar. Brenda fue la primera en hablar. Se disculpó por los privilegios que había recibido simplemente por ser bonita. Le explicó a su hermana que nunca había querido recibir más atención y que, cuando eso sucedía, se sentía profundamente triste.
También había reflexionado sobre lo injusto que era que su belleza fuera considerada más importante que la inteligencia de Gabriela. Gabriela, sin dejar que Brenda continuara, le dijo que ahora entendía que su hermana jamás había actuado con mala intención. No era culpa de Brenda haber nacido tan hermosa, eso no debería ser visto como algo negativo, sino como algo positivo, al igual que ser buena en matemáticas. Gabriela había pensado mucho en esto, ya que en ese momento solo era una niña confundida. Así que, con lágrimas en los ojos, pidió perdón por las veces que había sentido envidia de su hermana. Ambas lloraron durante la conversación, ya que comprendieron que no fue justo que hubieran vivido separadas en su infancia por las circunstancias y en su adolescencia por la distancia. Se dieron cuenta de que habrían sido mucho más felices si hubieran sido amigas y luchado juntas. Luego, decidieron compartir una a una las dificultades que habían enfrentado durante el tiempo que estuvieron alejadas. Gabriela se sorprendió al enterarse de que su hermana había tenido problemas de adaptación y que la vida no había sido fácil en los primeros años como modelo. Brenda contó cómo enfrentó el rechazo y la presión constante de la industria de la moda, y cómo a veces se sentía como un objeto más que como una persona. Mientras hablaban, la conexión entre ellas se fortalecía, y ambas sintieron que, a pesar de los años perdidos, había esperanza para su relación. Compartieron risas y lágrimas, cerrando el abismo que las había separado durante tanto tiempo. Gabriela se sorprendió al enterarse de que su hermana enfrentó problemas de adaptación, como que la comida era completamente diferente y que ella y su madre no lograban entender la lógica de nada a su alrededor. Gabriela compartió con Brenda sobre el comportamiento furtivo de su padre y su relación con otra mujer. Ella había sospechado en ese momento que era algo serio, ya que su padre pasaba mucho tiempo fuera de casa. Brenda se sintió triste al saber que su padre había traicionado a su madre y que no cuidó de Gabriela como debería haberlo hecho. La hermana mayor, entonces, decidió contar su propia historia. Ella había comenzado a salir con un chico llamado Ran y quedó embarazada de Laura, su hija de 4 años. Decidió irse con él a la capital, pero él se volvió abusivo, tanto físicamente como emocionalmente, con ella y con la niña. Gabriela, cansada de ser humillada y vivir con miedo, logró huir, y poco tiempo después, se involucró con otro hombre llamado Alessandro. Ambos comenzaron a vivir juntos, y ella quedó embarazada de Serafim, su bebé de 7 meses. Cuando Alessandro se enteró de la nueva gravidez, se volvió violento una vez más. Él le decía que la hija de Gabriela ya era un gran peso y que ahora tendrían otro bebé. Agobiada por el miedo y la humillación, Gabriela huyó de nuevo, pero no conocía a nadie en la ciudad. Se encontró sola con 2 pequeños sin dinero y sin poder encontrar trabajo. Así fue como terminó viviendo bajo aquel viaducto. Durante 3 meses, Gabriela estuvo rezando para que un milagro ocurriera y salvara a ella y a sus 2 hijos de aquella vida miserable. A pesar de las dificultades, había personas bondadosas que la ayudaban, aunque también había quienes eran crueles, lo que la mantenía en un estado constante de miedo por lo que pudiera sucederle a ella o a sus hijos. Cuando Brenda llegó, Gabriela estaba rezando con fervor. Brenda le confesó que la noche anterior se había quedado dormida pensando en cómo quería encontrar a su hermana y ayudarla. Prometió que nunca más su hermana ni sus sobrinos pasarían necesidad. Juntas decidieron regresar a la ciudad donde vivían sus padres. Joao, el conductor, fue el elegido para llevarlas. Al llegar a la casa de sus padres para sorprenderlos, se encontraron con una escena inesperada. Francisco estaba saliendo de la casa con una maleta. Carla lo observaba desde la puerta mientras él se marchaba. Cuando Francisco y Carla vieron a sus 2 hijas bajando del coche de Joao, no pudieron creerlo. Después de tantos años, la familia finalmente estaba reunida nuevamente. Los 4 se abrazaron fuertemente, celebrando su reencuentro. Sin embargo, fueron interrumpidos por el llanto del bebé que estaba en los brazos de Joao. Carla y Francisco se emocionaron aún más al ver a sus nietos. Todos entraron en la casa, pero la maleta de Francisco quedó afuera, simbolizando un capítulo que posiblemente terminaba mientras otro comenzaba para la familia. Gabriela contó brevemente lo que había sucedido con ella durante los años que estuvo fuera. Sirvió café y ofreció galletas a la pequeña Laura, mientras Serafim continuaba en el regazo de Joao. Todos se sentaron, y Gabriela compartió su historia. Los padres sufrieron mucho al escuchar las dificultades que vivió su hija mayor. Carla le aseguró a Gabriela que ahora estaba acogida junto a sus hijos. Fue entonces cuando Brenda preguntó si su padre iba a viajar, ya que había una maleta afuera de la casa. Francisco,
con un aire serio, dijo que tenía algo importante que contarles. Habló sobre cómo había traicionado a Carla a lo largo de los años en que ella estuvo fuera y reveló que su amante había estado embarazada y que tenía otro hijo, un niño de 5 años llamado Gustavo. Las dos hermanas quedaron en shock, comprendiendo así la decisión de su madre de querer separarse de Francisco. Brenda logró unos meses de permiso para ayudar a su madre y hermana a establecerse. Francisco se mudó a un pequeño apartamento cerca de su antigua casa y visitaba a sus hijas y a los nietos con frecuencia. Un día, decidió llevar a Gustavo para que conociera a sus hermanas. Carla pareció aceptar al pequeño, ya que la verdad era que el niño no tenía culpa de ser el resultado de una traición. Gabriela volvió a estudiar y recuperó su pasión por las matemáticas. Con la ayuda de Brenda, consiguió un lugar en una universidad para cursar matemáticas industriales. Brenda contrató a una niñera para ayudar a su hermana con los 2 hijos. Francisco comenzó a visitar a sus nietos más a menudo para poder ayudar a Gabriela, y durante esas visitas, conversaba con Carla tanto como podía. Una tarde, Francisco preguntó a Carla si aceptaría salir a cenar con él, sin compromisos, solo para pasar un buen rato. Ella aceptó, y al final de la cena, ambos regresaron con una noticia para sus hijas. Habían decidido volver a salir juntos. Aunque continuarían viviendo en sus respectivas casas, estaban dispuestos a intentar un nuevo comienzo. Carla quería dedicar más tiempo a su carrera como agente de bienes raíces, una pasión que descubrió durante su separación de Francisco. Poco a poco, parecía que todo comenzaba a tener sentido para la familia. Brenda nunca olvidó lo que Joao hizo por ella y por su hermana, así que le consiguió un mejor empleo como conductor exclusivo de la agencia de modelos de Álvaro. Más que simplemente transportar a las modelos, Joao también las ayudaba a resolver problemas cuando era necesario. Años más tarde, Brenda concluyó su carrera como modelo internacional, acumulando un buen dinero, y su familia se estabilizó. Gabriela se graduó y consiguió un excelente trabajo en una industria, mientras que los hijos de Gabriela mostraban un gran rendimiento escolar. Francisco y Carla continuaron siendo pareja, cada uno en su hogar, y Gustavo comenzó a relacionarse más con sus hermanas. Las heridas del pasado fueron sanando con el tiempo, y la familia pudo reconstruir su relación. Aunque todavía había sentimientos no resueltos, ya no quedaron palabras sin decir. Todos entendieron sus defectos y aprendieron a ser más solidarios unos con otros. Suscríbete al canal Vivencias Narradas para más historias emocionantes. Tu apoyo es muy importante para nuestro trabajo. Estoy seguro de que las historias que aparecerán en tu pantalla ahora también te tocarán el corazón. Un gran abrazo y hasta el próximo vídeo.